Oyes Risco. And as a result of our policies, for the first time in modern history, more Americans believe that our country is headed in the right direction. Has never happened before. Como les he platicado, hemos estado en muchas comunicaciones, de presidente a presidenta, y también los secretarios, particularmente el secretario Ebrard y su equipo han estado muy en contacto con la Secretaría de Comercio. Bueno, pues ahí está parte de la información el día. Bueno, hay muchos temas acumulados, por supuesto. La relación México-Estados Unidos, cumpliéndose los primeros 100 días de Donald Trump al gobierno. Hoy aparece prácticamente en todas las portadas del mundo este corte de caja que se hace a nivel internacional y sobre todo esta tradición que viene desde la Casa Blanca de los primeros 100 días. Y me da mucho gusto que me acompañe esta tarde para hablar justamente de varios temas acumuladas. Claudia Ruiz Maciel, diputada de Movimiento Ciudadano, exsecretaria de Relaciones Exteriores. Gracias, diputada, por acompañarnos. Te saluda Javier Risco. Buenas tardes. ¿Cómo estás, Javier? Qué gusto saludarte. Qué gusto escucharte, diputada. Bueno, pues primero, insisto, dentro de la baraja de temas que tenemos, podríamos empezar con este balance de los primeros 100 días de Donald Trump, pero enfocados, por supuesto, a la relación de México. ¿A qué tendríamos que acostumbrarnos? ¿Te sorprendió de alguna manera como secretaria de Relaciones Exteriores estos primeros 100 días? ¿Era algo que ya podíamos esperar, diputada? Pues mira, la verdad es que por un lado yo creo que nadie nos podemos llamar a sorpresa porque durante la campaña fue muy claro en lo que quería hacer. Hablando del tema de aranceles, bueno, sí ha habido algunas variaciones respecto de lo anunciado, pero recordemos que él dijo voy a imponer un 60% de aranceles a China y un parejo universal de 20%, ¿no? Y digamos, no ha llegado, sobrepasó ya el 60% a China y al resto del mundo ha hecho ahí un pastiche, ¿no? De medidas arancelarias. Pero lo que quiero decir es, durante la campaña anunció que venía en serio con el tema arancelario. 1. 2, anuncia también durante la campaña, de hecho es uno de los ejes de la campaña, pues tomar medidas nunca antes vistas, drásticas, para buscar frenar la epidemia de fentanilo y la migración ilegal, que se vuelven los temas que le generan el mayor respaldo electoral. Entonces creo que de alguna manera sabíamos lo que venía, pero no esperábamos que traspasara límites que habíamos estado acostumbrados a ver en administraciones pasadas, incluso en la propia administración previa de Donald Trump, por parte de los presidentes de Estados Unidos, en términos de tomar medidas comerciales, aranceles en este caso, en términos de política migratoria, que pues la política migratoria del presidente Obama fue muy dura, pero no habíamos visto esta instrumentación de medidas de deportaciones como las que hemos visto, con el componente, por ejemplo, de El Salvador, indiscriminadamente, ¿no? Incluso deportar ciudadanos americanos, el embate pues a las universidades, a la profesión jurídica, ¿no? A los despachos de abogados, ¿no? Sí, dices, diputada, que crees que ha estirado mucho la liga, pero creo que no solamente es una visión de afuera, incluso prácticamente los diarios estadounidenses han subrayado esto, que ha ido demasiado lejos en estos 100 días. Creo que también coinciden ahora sí en el análisis tanto la política interna como la política externa. Y junto con pegado, diputada, pues no podemos obviar el tema de la seguridad también, la manera en la que ha presionado el propio presidente Trump al gobierno de México para fortalecer la frontera, para atacar el tema del fentanilo, para tener otra estrategia de seguridad. ¿Qué decir respecto a eso en un día en el cual, pues bueno, hoy compareció el secretario de Seguridad en el Senado? Pues mira, la verdad es que otra vez fue una de las prioridades anunciadas. Habíamos visto en su primera administración el tema de la migración como un tema prioritario y el despliegue por parte del presidente López Obrador de pues Fuerzas Armadas, ¿no? Para contener los flujos migratorios en la frontera. Pero no habíamos visto
o la centralidad en el discurso presidencial del tema de seguridad, que de alguna manera pues pone a México en una posición muy compleja, primero respecto a pues de alguna manera vernos en el espejo y decir Sí. la situación que estamos enfrentando internamente, ya no hablemos de Estados Unidos, ¿no? Internamente con la expansión del crimen organizado a muchas otras actividades, ya no solo ilícitas, sino en buena parte del territorio nacional, expandiéndose pues, a hacerse el control de las actividades productivas, por ejemplo, y que nos obliga y obliga al gobierno de México, a la presidenta Sheinbaum, pues a tomar medidas más digamos, que ajusten la estrategia de seguridad, y hemos visto, por un lado, pues la desarticulación de laboratorios de fentanilo, pero también este envío de personas, de personajes vinculados a la delincuencia organizada que estaban en las prisiones mexicanas y que son enviados, extraditados, deportados, hay de todo, ¿no? A Estados Unidos como una muestra de esta pues cooperación que hay en torno al tema de seguridad, y allá pues la declaratoria de los cárteles como organizaciones terroristas, y no podemos olvidar el señalamiento en repetidas ocasiones de que el Estado mexicano hay indicios de que puede estar coludido con el crimen organizado. El Estado, ojo, no estoy hablando del gobierno, estoy hablando del Estado, los tres órdenes de gobierno en distintos espacios de la geografía nacional. Entonces creo que esta centralidad del tema, esta pues forma tan vocal, ¿no?, de señalar a México, ha tenido respuesta en nuestro país, pero tampoco la habíamos visto con esta agresividad en administraciones anteriores, aún Claro. en los momentos más álgidos, ¿no? Pero creo, y hay que decirlo, que la presidenta Sheinbaum ha sido como muy práctica, muy ejecutiva en su forma de transitar estas pues corrientes tan difíciles y tan inciertas. Y dentro de todo, pues creo que México pues ha podido pues salir después de estos 100 días no tan vapuleado Sí, como esperábamos, no tan abollado, ¿no? tienes que sí, Oye, sí, pero la es que verdad, y todos los como demás, otros países, sí. exacto, aliados históricos, aliados políticos, aliados comerciales, pues han sido verdaderamente despreciados, denostados, apabullados, Sí, ¿no? sí, Amenazados sí, por claro. Estados Unidos en un viraje también inédito de la Sí, política sí, sí. exterior de ese país. Pues estamos hablando con la diputada de Movimiento Ciudadano, Claudia Ruiz Massieu, un poco, y para cerrar, ya sabes cómo son los temas de la radio y los tiempos, sobre todo, diputada, pero bueno, pues se viene también la próxima semana esta intención de hablar sobre la ley de telecomunicaciones. ¿Qué se dice desde la Cámara de Diputados? ¿Qué se dice en Radio Pasillo? ¿Es un parlamento abierto que va a estar simulado, que van a ser como que escuchan, o hay una intención de verdad de detenerse en esta reforma de ley de telecomunicaciones, diputada? Mira, mi apreciación personal es que sin duda hubo pues sensibilidad, vamos a decir, a las reacciones que generó la iniciativa original, con todos los problemas y riesgos que tiene, y que el hecho que se haya decidido pues sacarla del orden del día para ir a un parlamento abierto, habla de que habrá algunos ajustes. Yo, en lo personal, de lo que he visto en estos últimos pues 6 años y medio, no creo en la voluntad de Morena de realmente utilizar, en el mejor sentido de la palabra, los parlamentos abiertos para llegarse de las posiciones de la sociedad, de expertos, académicos, etcétera, y generar pues piezas legislativas que mejoren en ese sentido. Me parece que hay una voluntad de modificar algunas cosas puntuales, pero es una voluntad del Ejecutivo que yo creo que se va a expresar en esas modificaciones, no necesariamente que haya modificaciones que vayan a ser resultado de estos parlamentos abiertos. Ojalá sí, es la primera vez que vemos, eso sí, una cosa similar en esta administración, incluso en la pasada, Sí. ¿no?
o algo Sí, que sí, ya sí. estaba aprobado en comisiones, ahora se va a Parlamento abierto en lugar del revés. Bueno, pues ojalá sea un buen augurio porque sí Bueno, tiene muchos problemas esa ley. Vamos a ver, Radio sí. Pasillo no siempre es infalible, pero algo lleva de Algo se razón sabe, y algo se parece sabe, ser que así diputada. será. Bueno, pues te ¿Eh? agradezco de verdad esta comunicación. Te mando un abrazo. Gracias por acompañarnos esta tarde. Gracias a ti, Javier, a tus órdenes siempre. Pausa y regresamos.